Muy bien, hermano, que Dios le bendiga a todos. Asegúrense de que su micrófono esté apagado. Vamos a empezar la clase ya brevemente. All right. ¿Me ven ahí el rostro? ¿No me están viendo? A ver aquí algo. Déjame regresar aquí. Espera aquí. All right. Ok, creo que ven la pantalla, ¿no? Que me están escuchando. Cualquier cosa me dejan saber. Eh, Así que, hermanos, un gran placer estar con ustedes otra vez en esta noche. Aquí ha estado lloviendo un poco y un poco de relámpago. Si se va la conexión, espérame y voy a regresar, intentar de entrar otra vez. Pero de vez en cuando eso sucede. Una noche que estoy enseñando en la Florida es la capital de todos los truenos y relámpagos en los Estados Unidos, y ahora en el verano, comenzando ya ahora en la primavera y el verano, tenemos mucha tormenta y a veces estamos enseñando y se nos va la electricidad. Aquí donde yo vivo, con un poco de viento solamente se nos va la electricidad. Así que si eso sucede, deme unos cuantos minutos para intentar de entrar otra vez. Pero eso sí sucede de vez en cuando. Así que revisa de nuevo su micrófono y por favor de apagarlo. eh, y después al final podemos abrir de nuevo. Así que en esta noche vamos a estar estudiando la epístola a los Efesios, y es una epístola no larga, es pequeña, 6 capítulos solamente, pero con mucho contenido, y haremos lo mejor de cubrir parte de la epístola. No podremos, no vamos a poder cubrirla toda, pero sé que va a ser de bendición. Lo fue para mí estudiándola otra vez en esta semana. Y yo pido que Dios le bendiga ricamente en el estudio de esta carta en esta noche. Y doy gracias a Dios por cada uno de sus vidas, y gracias por estar aquí en esta noche. Así que vamos a tener un momento de oración. Padre, entregamos a ti este estudio. Damos gracias porque nos permite como seminario cada semana abrir tu palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu nos ayude en esta noche a comunicar las verdades, que tú nos ayudes a entender la palabra tuya revelada aquí por medio del apóstol Pablo, y que sea de gran bendición. Pido tu guía para cada pastor que me escucha, para cada siervo, sierva, cada familia representada, que tú les bendiga, y cada familia y cada iglesia representada también, Señor. Señor, bendice, darnos la fuerza que necesitamos en esta noche, que tu Espíritu esté presente, llenándonos de gozo, y que sea de gran bendición, Padre, y de edificación para tu iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Algo que es muy importante es que, si es posible, que usted tenga algún cuaderno, lápiz o pluma, y que tome notas mientras que uno de los instructores está enseñando. Eso siempre es bueno. Yo todavía tengo notas de mis estudios que empecé en el año 81, y de vez en cuando saco esas notas para ver qué fue lo que uno de mis profesores enseñaron, tanto en cada una de los estudios que yo he hecho. Siempre he guardado las notas de las clases, y mi recomendación siempre es que no simplemente nos escuche a nosotros cuando estamos enseñando, sino que usted tome notas de aquellas partes que son interesantes o que usted cree que le va a ayudar. Claro, siempre tiene el video que usted lo puede ver después cuando se le envíe, pero para mí siempre fue algo que me ayudó y fue de gran bendición. Así que en esta noche estamos en el estudio del libro de Efesios, y recuerden que no siempre compagina las páginas que usted está leyendo en una semana con el libro que nosotros estamos enseñando. Dado los 3 meses que tenemos para este estudio del Nuevo Testamento, no vamos a poder cubrir los 27 libros del Nuevo Testamento, pero estamos siguiendo esta orden de estudio. La semana que viene va a ser pregrabada
y va a ser el libro de Colosenses, y después estaremos en vivo el 24 de abril con el libro de Primera Timoteo. Pero puede ser que usted ya esté más avanzado en sus estudios o lecturas del Nuevo Testamento cuando nosotros vayamos a enseñar uno de estos libros, pero es la manera que hemos escogido procesar en este estudio. Hay un ejercicio que no creo que voy a poder llegar a él. Se llama ejercicio opcional para su crecimiento bíblico, una exégesis de un libro del Nuevo Testamento. Esto creo que lo compartimos cuando hicimos el volumen número 1 sobre la interpretación bíblica, pero hay tantas personas que son nuevas que quería también darle este ejercicio a ustedes. Esto no lo lo va a encontrar en su libro del volumen 3 del Nuevo Testamento, sino simplemente algo que quiero añadir. Si no llego a cubrir esa porción, entonces lo haré en otra ocasión, en esta semana o la próxima, y se la vamos a enviar. Entonces vamos a leer este libro, vamos a estudiar este libro llamado Libro de Efesios. Y una de las cosas que primero queremos decir sobre la ciudad de Éfeso era que la ciudad era la capital de la provincia romana. Roma tenía control del mundo de aquel tiempo, y en lo que sería hoy en Turquía habían varias provincias. Éfeso era la capital de la provincia romana que es Asia Menor o simplemente Asia, y era una ciudad de gran prominencia por varias razones que vamos a compartir brevemente en esta noche. Y ahí usted ve a Éfeso, donde estaba localizado, ahí en Asia Menor. Ve la Odisea también, Esmirna, Sardis, Pérgamo. Son diferentes ciudades donde las 7 cartas o mensajes del Apocalipsis fueron enviadas ahí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y estaba cerca de Grecia y al norte, y entonces también más hacia el este, a Roma. Ven ahí en la parte sur, este está entonces Siria, debajo de Siria estaría Israel. La ciudad en sí fue establecida, fundada alrededor del año 1000 por los griegos. Interesante, muchas de las naciones que fueron fundadas duraron solamente un par de cientos de años, pero ciudades como Grecia sigue ahí, Roma sigue ahí, a pesar de los miles de años que han pasado. Irak, Irán, sigue África, Etiopía, siguen ahí. Pero hay otras naciones que llegan a existir en la historia en un momento, por un tiempo, y deja de existir. Pero Éfeso o Grecia ha existido a través de todos estos años. La capital de la provincia romana de Asia Menor fue establecida por Augusto, el emperador, que fue el emperador entre los años 27 antes de Cristo y 14 después de Cristo. Y la población se estima que era 250,000. Y Pablo tenía ese énfasis de ir a grandes ciudades de grande influencia y tratar de llevar el evangelio a esas grandes ciudades. Eso tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si puedes lograr tocar y ver personas convertidas al evangelio, al reino, en esas grandes ciudades, entonces vas a tener probablemente más impacto de que el mensaje se vaya a promover en otras ciudades de menor significado. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Pasó mucho tiempo en esta ciudad. Éfeso es el escenario de Hechos 19 que vamos a mirar en un momento. Ahí Pablo enseñó durante 2 años, dice el texto, y también es el lugar donde los ancianos de Éfeso vinieron allá a despedirse, o Pablo despedirse
de ellos ahí en Hechos 20, o en sí un poco más al sur de Éfeso, y una porción linda ahí de la palabra que ustedes pueden leer. Y en 1 Corintios 15:32, Pablo habla de las experiencias que él tuvo cuando dice que luchó contra las bestias en Éfeso, y eso no sería entonces literales, sino son la oposición o las personas que se opusieron a él y al mensaje y a su ministerio. Tenía un hermoso puerto que era de gran centro de comercio, y de Éfeso salían muchas de las calles principales que iban a las otras ciudades, ¿verdad? O sea, muchas de las calles iban directamente a Éfeso por esa clase de impacto y comercio que tenía esta gran ciudad. Éfeso también era, hablando del aspecto moral, Éfeso era conocida por sus prácticas ocultas, inmoralidad sexual y la adoración al emperador. Y una de las cosas que vemos, creo que es en el capítulo 19 de Hechos, es que 2 años después de haber conocido a Cristo, muchos de los que habían seguido al Señor quemaron sus libros de magia y otras cosas. Les tomó un poquito de tiempo, ¿verdad?, para tener esa convicción, pero vemos que ellos, bajo la convicción del Señor y del Espíritu, se separaron de esa inmoralidad y de esa adoración a la magia y otras cosas. Y algunos escritos o escritores creen que el tema de Éfeso, o de Efesios, es el poder, para demostrar el poder de Cristo, el Señor, sobre las tinieblas y poderes satánicos. Y no vamos a tomar tiempo para mirar todos los textos bíblicos que tenemos ahí, pero hay varios textos que yo estaba leyendo en esta misma semana, el Efesios otra vez, y vi como eso tiene sentido, porque en esta carta Pablo eleva a Jesús sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el poder de Jesús sobre todo poder. Entonces, para algunos el tema en sí de Efesios es el poder del Señor sobre todas las cosas. También tenía un teatro, y ese teatro en Éfeso muy popular. Creo que había la posibilidad de sentar entre 20 a 25,000 personas. Y entonces tenía su orquesta, su plataforma, y todo. Era un lugar que usted va hoy y lo puede ver. Parte todavía está ahí. Y usted puede caminar, usted se puede parar donde Pablo estuvo. Cuando hablamos del templo de Diana, Diana sería el nombre de la diosa para los romanos. Artemis sería para los griegos. La palabra Diana significa divino, y dependiendo si estaba adorando a la diosa Diana o Artemis, tenía un significado diferente, o como era reconocida por ambos grupos. Pero el templo de la diosa Diana era famosa mundialmente, al cual muchos iban cada año. Servía como un centro de negocio para los cuales los plateros construían con plata pequeños modelos del templo y también de su imagen, y después se vendía, y era un tremendo negocio. Y también por la clase de movimiento que había en este templo, que estaba fuera de la ciudad, estaba en la parte, diría, norte de la ciudad, no estaba en la misma ciudad, sino afuera, tenía que salir afuera. Servía como un banco donde las personas venían y hacían todos sus trámites bancarios. Entonces, un poco ahí sobre este templo. Y la diosa Diana, o Artemisa de nuevo, era conocida por su busto que simbolizaba la fertilidad, al cual todos le oraban. Y pueden ver ahí Hechos 19:27. Un poco más sobre el templo. Sus muros y pilares eran de mármol, tenían 167 columnas de 18 metros de altura, o sea, 59 pies de alto. El templo era de 130 metros de longitud, o 400 pies, y 77 metros de anchura, 253 pies. Y dice los historiadores que tomó 200 años para poder terminar este templo, que fue conocido como uno de los 7
lugares más maravillosos de aquel tiempo. La primera porción bíblica que podemos leer ahí sobre esto es el alboroto en Éfeso causado por la predicación de Pablo en Hechos 19, solamente unos cuantos textos aquí. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Del camino era el nombre que se le daba a los creyentes al principio, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y claro, las personas que se estaban convirtiendo estaban poniendo en duda la compra de estas imágenes, y le estaba costando entonces de manera grande a este hombre que tenía este comercio. Si miramos un poco más hacia al final de este pasaje, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a ser desacreditado, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, vemos de nuevo, aunque sea un hipérbole, lo que está diciendo aquí en un sentido, así todo tenía mucho tráfico. La adoración, la inmoralidad sexual en el templo, la venta de las imágenes, y este hombre estaba sintiendo el fuego, ¿verdad?, de la presión de que personas se estaban convirtiendo y iba a perder negocio. Dice el versículo 28, y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a varias personas ahí, Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Entonces, algo que podemos decir sobre el poder de Cristo, sobre todo, es que dado la idolatría y las muchas imágenes a Diana, a otros dioses que estaban ahí en esta ciudad, y aún al culto imperial, o sea, estatuas de adoración a los emperadores, que en sí vino después de Pablo. Pablo presenta el poder de Cristo y su supremacía sobre todos los poderes, incluyendo los poderes ocultos y satánicos y las esferas espirituales. Y eso lo vemos claramente en los textos bíblicos que yo le mencioné hace un rato atrás. El poder de Cristo sobre todas estas cosas. Y es verdad, cuando el Señor viene, no importa en qué tú estás, en qué clase de pecado o adicción o costumbre o vida oscura, cuando el Señor viene y abre tus ojos, entiendes el poder tan grande que tiene Jesucristo para liberar. Y es mucho más precioso que cualquier otra cosa que aquí en la vida nosotros vayamos a tratar de implementar en nuestra vida. Hermano, bienvenido a todos los que están entrando en esta noche. Les pido que apaguen sus micrófonos al entrar. Asegúrense de mirar la pantalla y apagar su micrófono. Entonces, cuando hablamos de la estructura un poco de esta epístola, está en la página 127 en español y página 141 en inglés. Ahí tienen la introducción, el bosquejo, la estructura y divisiones principales, y hay un gráfico del libro. Y el propósito podemos decir que es edificación. Sabemos de manera internal o interna varias veces que Pablo es el que escribió, de manera externa o exterior, afuera del texto, de la historia de muchos padres de la iglesia. Sabemos que Pablo fue el quien escribió esta epístola. Pudiéramos decir que el propósito es ofrecer la verdad cristiana sobre qué es la iglesia, la unidad cristiana y lo que significa andar como creyentes. Y la ocasión fue una carta circular, o sea que fue mandada a diferentes ciudades, no solamente a Éfeso, sino también se envió a otras ciudades, una carta circular dedicada a la instrucción teológica y práctica de los creyentes. Vamos a mencionar eso en un momento. La epístola se puede dividir entre capítulos 1 al 3 y 4 al 6. La fecha, bueno, es
una de las cartas que Pablo escribió cuando estaba encarcelado por la primera vez, alrededor del año 60-61 en Roma, y fue durante el primer encarcelamiento ahí del hermano Pablo. Y la pregunta que pudiéramos contestar al estudiar esta epístola sería: ¿qué significa estar en Cristo y cómo debo vivir como creyente? La primera pregunta se contesta en la primera parte de la epístola: ¿qué significa estar en Cristo? Y la segunda, ¿y cómo debo vivir como creyente?, se contesta en la segunda parte del libro. Si usted es pastor, es una de las cartas, junto con Colosenses y otras también, que son fáciles de bosquejar, y usted puede predicar, si quiere, seis predicaciones, si quiere, porque son 6 capítulos, pero yo les recomiendo que usted pase varios meses estudiando esta epístola y después la lleve como una serie a su iglesia. Pero la división es bien fácil en esta epístola. Le hemos dicho que cuando miramos las epístolas de Pablo se pueden categorizar bajo cartas soteriológicas, o que tienen que ver con la salvación, escatológica, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, cristológica, que tiene que ver con la persona de Jesús, personal y eclesial. Entonces, esta epístola es una de esas que son cristológicas, que habla de la persona de Jesucristo, lo que Cristo hizo por nosotros, quién somos nosotros en Cristo, ¿verdad? Y apunta hacia la persona de Jesús, pero más ya la obra de Jesús y su poder. Entonces es conocida como una epístola cristológica. Y ahí en su bosquejo, en su libro, tienen las divisiones, y como le dije, los primeros 3 capítulos, él habla de la posición de los creyentes. Segunda parte o segunda división, la práctica de los creyentes. De verdad, es una tremenda epístola que yo les recomiendo, pastores o maestros que quieran dar un estudio sobre esta epístola, que se den a su estudio y que se gocen ustedes primeramente, y después sé que los hermanos se van a gozar también al enseñar o predicar a través de esta carta. Entonces, en el libro, el autor dice que el propósito de Pablo en los 3 primeros capítulos de la epístola fue asegurarse que los cristianos en Éfeso hubieran comprendido quiénes eran ellos en Jesucristo. Vamos a enfatizar eso en un momento, incluyendo la posición en que estaban colocados y las bendiciones espirituales que les correspondían como hijos de Dios. La práctica de Pablo, para repetir solamente, es ir de posición a práctica. Eso lo vemos también en la epístola a los Colosenses, que primero se ajusta a la posición, a lo que el Señor quiere de nosotros en términos de la bendición que tenemos por el poder de Jesús en nuestra vida, pero también en la segunda parte tiene que ver con algo muy práctico para la iglesia. Entonces, característica de Pablo en muchas de sus epístolas: empieza con su posición o la posición que tenemos en Cristo, y después se brinda para la práctica. Hermanos que están entrando, por favor, apaguen su micrófono, vayan ahí a su imagen y en el icono ahí, aprieten ahí donde está el micrófono y apaguen su micrófono. Gracias. Efesios 1:3, sección posicional de la epístola: el creyente está en Cristo. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito viene de una palabra en griego que tiene que ver con alabar a Dios o hablar bien de Dios. Bendecimos a Dios, glorificamos su nombre, hablamos bien de Él por lo que ha hecho por nosotros. Entonces él dice, comienza Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. O sea, algo que ya Dios ha hecho para cada uno de nosotros en el pasado, ¿verdad? Ya somos bendecidos por nuestra unión con Cristo. Entonces él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos que me están escuchando, por favor, de apagar su micrófono. Gracias. En los lugares celestiales en
Cristo. Esa frase, lugares celestiales, aparece 5 veces en Efesios. Recuerden cuando usted está estudiando la Biblia, bueno, antes de predicar o antes de dar un estudio, lea un pasaje múltiples de veces. Si va a dar un estudio de un libro, lea ese libro 10, 15, 20 veces, ¿verdad? Y usted va a ver las conexiones, va a ver las frases que se repiten varias veces. Esta es una de ellas, al principio, ¿verdad? Lugares celestiales, que aparece 5 veces en Efesios y tiene un sentido un poco diferente en cada uno. Tiene que ver el contexto y el texto bíblico donde aparece. Pero literalmente en el griego dice en los celestiales. Es lo que dice literalmente. Hemos sido bendecidos en los celestiales. Dice un comentarista, Unger, que tiene que ver con el ámbito de la posición y de la experiencia del creyente como resultado de haber sido unido con Cristo por el bautismo del Espíritu. O sea, es el Espíritu, es el bautismo del Espíritu o en el Espíritu o con el Espíritu que toma lugar en el momento de la regeneración, cuando usted ha creído en Jesucristo. En ese momento usted es bautizado con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13, que entonces nosotros somos recipientes de todas estas bendiciones, ¿verdad? Por nuestra conexión con Cristo. El ámbito de la posición o aquello que rodea esa posición, que está implícito en esa posición, y la experiencia que usted y yo tenemos como resultado de nuestra unión con Cristo. Y McDonald, otro comentarista, dice que fue él, o Cristo, hablando de Cristo, quien nos la consiguió por medio de su obra consumada en el Calvario. O sea, una de las razones por la cual usted y yo tenemos que estudiar Efesios y tenemos que predicar Efesios es porque nuestra congregación, muchas personas son miope en cuanto a lo que creen que Cristo hizo por ellos en la cruz. Algunos creyentes simplemente hablan de que Cristo murió por mí para yo ir al cielo. Gloria a Dios, eso es verdad. Que la vida eterna, una parte, un aspecto de la vida eterna es vivir para siempre con Dios. Gloria a Dios por ello. Pero hay tanta riqueza en nuestra unión con Cristo y a veces no lo estudiamos. No tomamos el tiempo para detenernos y mirar cada una de las frases, cada una de las palabras, ver las implicaciones, profundizar un poco más. Por eso yo le digo a usted, pastor, usted puede predicar una serie de 6 capítulos, de 6 sermones, y bien, cubre de manera panorámica el libro de Efesios. Pero si usted de verdad quiere gozarse de usted y quiere de verdad comunicar la palabra de Dios de una manera edificante, que le va a dar, creo yo, le va a crear más sed de la congregación o para la congregación por la palabra de Dios. Wow. Dese al estudio detallado de las Escrituras. Entonces dice que fuimos bendecidos en Cristo. Entonces la frase en Cristo, vamos a desarrollar esto un poco, significa que nuestra posición o la unión que tenemos con Cristo es primeramente por gracia, por medio de la fe, pero nos hace recipientes de toda bendición espiritual ofrecida por Dios. Y solamente algunos puntos aquí. Todo lo que hemos recibido y lo que somos delante de Dios siempre va a ser por su gracia, su don inmerecido, el favor de Dios, la bondad de Dios hacia nosotros que nadie merece. Y segundo, que solo Dios merece toda gloria y honor por su obra de salvación en nuestras vidas y todo lo que está implicado en la doctrina de la salvación. Entonces tiene que ver con nuestra posición o unión con Cristo y lo que recibimos como recipientes, como seguidores de Cristo, bendiciones espirituales por esa unión que tenemos con Él. McDonald de nuevo dice que para recibir las bendiciones de Dios hemos de estar unidos a Cristo por la fe. Si no has nacido de nuevo, sigues en Adán, estás en Adán y como resultado, por ende, nada de esto se aplica a ti. Pero si has nacido de nuevo y le perteneces al Señor,
entonces por la fe, usted y yo somos recipientes de todas estas cosas. Él dice que en aquel momento en que un hombre está en Cristo, viene a ser poseedor de todas ellas. Y Louis Schaeffer dice, estar en Cristo, que es la porción de todos los salvos, es ser partícipe de todo lo que Cristo ha hecho, de todo lo que es y de todo lo que será jamás. Y sabemos por la teología que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Cristo, no nos ve separado de Cristo, sino nos ve en Cristo. Y lo que Cristo es para el Padre se nos atribuye a nosotros, a nuestra cuenta, por esa conexión que tenemos con Jesús. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un tema que se repite varias veces también en esta epístola. Cuando usted la lee varias veces, usted comienza a conectar las frases y ve cómo se repiten. Dice que a los santos, o sea, la palabra agios en el griego significa una persona que está apartada para Dios, separada para Dios, y es lo que usted y yo somos. Santo Gregorio, Santo Marlon, Santo Felipe, ¿verdad? Pero a los santos, y dice, y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, le dice gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, comienza diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta frase no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento griego. Recuerda que hemos hablado que hay más de 5.700 manuscritos del griego y que algunos, en la mayoría, tienen una característica diferente a aquellos que son reconocidos como los más antiguos, que son menores. Bueno, en algunos de esos manuscritos más antiguos, esta frase no aparece. Es como si tuviera un blanco para que entonces se le pueda entonces enviar a otras iglesias, como la iglesia de la Odisea, para que ellos pudiesen leer. Ya que en esta epístola no hay esa característica de relaciones personales que encontramos en otras y muchas de las epístolas de Pablo, donde él menciona a las personas y lo demás. F.F. Bruce dice que la postura más aceptable al considerar el carácter general de la carta es que estaba pensada para todas las iglesias de la provincia de Asia, algunas de las cuales Pablo conocía personalmente y otras no. Entonces, primero vamos a ver esto de la identidad en Cristo. De manera repetida, Pablo sigue hablando de lo que usted y yo somos por nuestra unión, nuestra posición en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y primero, él dice que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, ¿verdad? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Cristo hemos sido bendecidos. Dice que hemos sido predestinados. Una de estas palabras la vamos a mirar mucho más detalladamente cuando hagamos el estudio de la soteriología o de la salvación en el volumen 5. Dice que tenemos gracia en abundancia. El Romano también habla de esta gracia en abundancia que es nuestra ahí al final del capítulo 5 y comienzo del capítulo 6 de Romanos. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo, que Dios nos dio vida espiritual, que nos resucitó espiritualmente. ¿Qué significa esto? Nos salvó por medio de su don, que somos hechos cercanos a Dios. En una ocasión los gentiles no tenían una relación estrecha con Dios, estaban separados. Y ahora este misterio del cual Pablo va a hablar en el capítulo 3, dice que ahora ambos grupos, los gentiles y los judíos, son una sola carne, un grupo solamente, y que todos tenemos entonces acceso a Dios. Miembros de la familia de Dios, somos morada de Dios, misterio, ¿verdad? De que Dios, el creador del universo, el Dios Santo, vive en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, como estudiamos en 1 Corintios. Entonces,
somos morada de Dios. Entonces, nuestra identidad en Cristo es lo que tenemos ahora. Aceptos en el amado, tenemos redención. ¿Qué significa eso? Conocer o conocimiento del misterio de su amor, de nuevo salvación. Dice que abrió nuestros ojos espirituales, tenemos su poder en nuestras vidas, somos parte de su cuerpo, experimentamos el amor de Dios, de nuevo nos dio vida espiritual, somos hechura suya, una palabra muy linda en el original, seguridad y acceso en Cristo, tenemos entrada ante el Padre. Wow. Él es nuestra paz, estamos reconciliados con Dios, con ciudadanos de los santos, somos edificados en Cristo, somos de nuevo morada de Dios en el Espíritu y nuestra fortaleza en el hombre interior. Creo que hay uno más, déjame ver acá abajo. 3:17, Cristo habita en nosotros. O sea, todo esto se desprende de nuestra posición, de nuestra unión con Cristo. Ahora, Efesios 1, del 13 al 14, es una de las oraciones más largas en el griego, en el texto griego, porque no hay de verdad mucha puntuación en el original, y Pablo continúa hasta el versículo 14 sin parar. Respira y comienza y no termina hasta el versículo 14. Y comienza de nuevo para leer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si te sientes en algún momento que algo carece en tu vida, que algo no has encontrado, bueno, la semana que viene vamos a estudiar sobre eso, ¿verdad? Que en la iglesia primitiva habían algunos mensajeros que decían que había algo aparte de Jesús que uno necesitaba encontrar en la vida. Bueno, hoy en día hay un cierto gnosticismo también, donde cada semana estamos escuchando de algo nuevo que podemos tratar de experimentar para darnos esa satisfacción espiritual que estamos buscando, cuando esa satisfacción en su plenitud está en Jesús. Y aquí dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los celestiales, o como está traducido, en los lugares celestiales. ¿Y dónde se encuentra? De nuevo, se encuentra en Cristo. Entonces, según nos escogió en Él. ¿Cómo es que Dios escoge? ¿Qué es la selección de Dios? ¿Cómo elige Dios? Hay diferentes perspectivas, hay diferentes interpretaciones sobre este tema. Lo vamos a mirar a un futuro. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y otro término controversial para muchos: en amor, habiéndonos predestinado, diferentes escuelas de interpretación sobre qué significa que Dios nos eligió, que Dios nos predestinó. Por supuesto, tenemos que creer que esa doctrina está enseñada en la palabra de Dios, porque ambas, la elección, la selección de Dios, que Dios elige, que Dios predestina, aparecen en varios textos del Nuevo Testamento. Pero cómo lo interpretamos, cómo lo explicamos, ahí tenemos entonces mucha división en la iglesia de hoy. Y de nuevo, no voy a comentar en esta noche sobre la etimología de las palabras, cómo es usada en diferentes lugares y lo demás, pero solamente para decir que hay una enseñanza sobre cómo Dios elige y cómo Dios predestina. Y a lo mejor no vamos a estar en armonía o a estar de acuerdo con nuestra manera de mirarlo, pero nunca podemos rechazar de que hay una tal elección y una tal predestinación, porque la Biblia lo enseña. En amor, fíjense, dice, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nadie le está diciendo a Dios cómo debe ser desarrollado el plan de salvación. Dios tiene un plan. Ese plan está en Cristo, en la persona de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Y lo hizo según el puro afecto de su voluntad.
Y la elección y la predestinación encaja en esa manera de Dios, de querer salvar la humanidad. Y nadie le dijo a Dios, Dios, debe de salvar a la humanidad. No, esto originó en la persona de Dios, en el amor de Dios, en el carácter de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿quién? Somos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa palabra ahí dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento. O sea, Dios va a hacer algo. Nos está diciendo Pablo que en el futuro Dios va a hacer algo. Hizo algo en el pasado que tiene que ver con la elección, la predestinación. Está haciendo algo en el presente cuando usted y yo podemos disfrutar de todo lo que está implícito en esa frase en Cristo, pero en el futuro Él va a hacer algo que no ha hecho todavía. Dice aquí, reunir todas las cosas de nuevo en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No estamos viviendo ahí todavía. Estamos cerca, pero no hemos llegado todavía a esa era, a esa etapa en la historia del ser humano. Así que la que está en los cielos como la que están en la tierra. Pero esa palabra muchas veces la leemos y seguimos leyendo. Entonces vamos a mirar un poco más economía o economía, dependiendo en cómo tú pronuncias el griego, aquellos que lo han estudiado. La palabra en sí significa administración y se usa muy a menudo como administración de una casa, porque la palabra oikos es casa y nomos es ley o norma, tiene que ver con la administración de un hogar. Y dice aquí también ropero, la administración de una casa o familia, de donde trato ordenado con los hombres por parte de Dios. Vamos a mirar eso en un momento, en la variada administración de su voluntad durante, muy importante en el estudio de la dispensación, durante los diferentes momentos de la historia de la salvación. O sea, la doctrina de la salvación, ¿verdad? La historia de la salvación, Dios ha tratado con la humanidad de manera diferente, no siempre de la misma manera. Entonces tiene que ver también con esta doctrina, esta enseñanza del plan de Dios, de la dispensación de Dios, de la administración de Dios del ser humano aquí en el planeta Tierra. Por analogía, dice Ropero, se aplica a la administración de Dios en el orden de la salvación que tiene una historia, ¿ok? Un origen, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Cómo se desarrolla. A saber, de nuevo, y cita el texto, reunir todas las cosas en Cristo, propiamente llamada la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces la palabra dispensación le puede dar significado de administración o plan de Dios para una etapa en la historia. Dice Charles Ryrie que la idea central en la palabra dispensación es la de administrar los asuntos de un hogar. Y para lo que estamos hablando nosotros, tiene que ver con la dispensación, el plan de Dios para las edades. Y la última edad donde Dios va a cumplir entonces los planes que Él tiene para Cristo y la humanidad. Ejemplo, por ejemplo, está la administración de Dios para el pueblo de Israel, que fue usar ¿qué? La ley de Moisés, no para salvación, sino para santificación. En la presente era, ¿cuál es la presente era? Es la presente era de la gracia. Dios está usando la iglesia para cumplir sus propósitos espirituales para la humanidad. Pero hay una dispensación, de la cual esto está hablando aquí el texto, en el milenio y en la eternidad.
que Dios usará a Jesús como rey sobre la tierra para reinar con justicia, con santidad y paz. Dios tiene diferentes, vamos a llamarles, economías o administraciones para los seres humanos a través de la historia. MacArthur en su Biblia tiene esta nota: a final de la historia de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino milenario, que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como alusión a que la historia llegará a su fin. El nuevo universo quedará unificado por completo y qué lindo, bajo el señorío de Cristo. Y la traducción en el lenguaje actual, en una Biblia, dice o lo traduce: cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan, su administración, su dispensación, y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá a quien como jefe a Cristo. Entonces, a eso se refiere Pablo en ese texto bíblico. Y continúa diciendo: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Ahora, si ustedes han sido cuidadosos, han notado por lo menos tres frases que se han repetido en esta sección, en esta gran oración de Pablo. ¿Ok? Y lo vamos a mirar un momento. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y dice, y habiendo creído en él. O sea, dice, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, algo más que dice aquí Pablo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu, las arras de nuestra herencia. Y fíjense lo que está diciendo, lo que está implícito aquí, está la redención de la posesión que dice adquirida para alabanza de su gloria. O sea, cuando una persona, dice Pablo aquí, cuando una persona oye el mensaje del evangelio y cree en la promesa de la salvación en Cristo, esa persona es salva y sellada por el Espíritu Santo. No es algo que quizás va a tomar lugar, posiblemente tomará lugar en el futuro. Sucede en el mismo momento que esa persona recibe a Jesús como su Salvador, cree la promesa de Dios de la salvación, en ese momento que entra el Espíritu Santo y somos regenerados, ¿verdad? Recibimos este sello del Espíritu Santo. Y creer es estar plenamente convencido de que lo que Dios promete es cierto, es veraz. Y si usted duda de eso, entonces eso es el opuesto a creer. Una persona que de verdad ha nacido de nuevo, ha creído esa promesa del Señor. Si hay duda, no hay certeza. Usted tiene que creer en la promesa del Señor, aquí llamado el Evangelio. Y dice que después que has creído, serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, lo que va a notar aquí, y esto es algo lindo, pastores, que usted también puede predicar, en un texto, en un mensaje, muy linda predicación, donde usted va a ver la obra trinitaria, o sea, la adoración trinitaria aquí en estos textos bíblicos. Está la adoración de Dios, adoremos al Padre, está la adoración al Hijo y está la adoración al Espíritu. Y usted básicamente puede hablar y introducir este mensaje como una doxología, una alabanza a Dios y al Dios Trino por la obra total de Dios en la salvación, pero individual por cada uno de los miembros de la Trinidad. Y en primer lugar, queremos adorar a Dios Padre. ¿Por qué? Por su elección y todo lo que ha hecho por nosotros
como acabamos de leer, bendito sea el Dios y Padre, no lo vamos a volver a leer, que dicen el cual nos escogió en él antes de la fundación del mundo, que en amor nos predestinó y dice que fue según el afecto de su voluntad. ¿Y es para qué? Aquí viene la doxología, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, nadie recibe la gloria. Creer en Jesucristo no es una obra, es simplemente creer la palabra de Dios. La gloria es de Dios porque hay algo a lo cual uno puede creer. Hay un objeto, a Cristo, y el objetivo es la salvación. Uno cree a lo que Dios ofrece. Pero la alabanza no es de ningún hombre. Usted no hizo nada. Usted no dio la palabra, usted no dio el Salvador, usted no hizo la resurrección, causó la resurrección, usted no llevó el mensajero que le llevó a usted el mensaje. O sea, es para alabanza del Padre por su gracia. Y dice, adoremos al Padre que nos escogió y nos predestinó. Y dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué más? Adoptados. Hay una doctrina de la adopción muy linda que se puede desarrollar en la teología. Y a lo mejor lo miraremos en otro momento un poco más en detalle. Y de nuevo dice que todo esto lo hizo Dios según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia. Después dice que adoremos a quién, al Hijo, porque el Padre planificó, pero el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aplicó. El Padre tuvo el plan, el Hijo ejecutó el plan y el Espíritu Santo vino y aplicó el plan. Entonces queremos adorar al Padre, a la alabanza es del Padre por lo que él hizo, pero queremos entonces adorar al Hijo por su redención. Y aquí está todo esto, ¿verdad? La redención por su sangre, el perdón de pecados, la riqueza de su gloria, de su gracia, que nos hizo conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. De nuevo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de quién, de su gloria. Nosotros lo que hemos creído y esperamos en Cristo. Entonces está que adoremos al Hijo. Y por último está la adoración trinitaria al Espíritu, el cual nos selló. Esto lo puedes predicar. Usted puede trabajar este texto, pero ahí tienes el bosquejo para tu mensaje. Y para muchas personas que no han estudiado ciertas palabras que están ahí, en un mensaje solamente va a ser imposible que usted describa, explique cada uno de los términos que están ahí, pero sí puede comentar un poco. Y lo que queremos es llevar al pueblo hacia apuntar hacia arriba, hacia el Señor. Él merece todo reconocimiento, todo honor y toda gloria. Pero dice aquí que debemos adorar al Espíritu. ¿Por qué? Bueno, de nuevo dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra redención. Entonces, miremos primeramente la palabra sello. El sello del Espíritu Santo, dice Robertson en su comentario, dice que fuiste sellado. Es lo que en griego dice un primer auristo de indicativo en voz pasiva. Algo que Dios hizo ya en el pasado, pero algo que Dios nos hizo nosotros. No está en el modo activo, que nosotros estamos haciendo algo, estamos contribuyendo. No, Dios nos selló a nosotros. Es en el verbo, la gramática, voz pasiva. Nosotros simplemente recibimos una acción por parte de Dios. Y tiene que ver con poner un sello sobre uno como una marca. O sea, el Espíritu Santo, cuando Dios nos da su Espíritu, en el momento de la regeneración, cuando usted nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a vivir en usted, recibimos muchas cosas, pero una de las cosas que Dios hace es sellarnos, marcarnos. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, ve la presencia del Espíritu Santo y dice, oh, ese es mío, ese es mío.
Yo estaba leyendo, creo que en el Deuteronomio, ¿verdad? Que decía, por la razón de que Dios es santo, debemos de vivir de tal manera que tenemos cuidado de cómo vivimos nuestras vidas. Y es lo que Moisés le dice al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Y conecté eso con esto de lo que estamos estudiando hoy, que hay una marca, una señal eterna, yo pudiera decir, que Dios ha puesto en nosotros, que dice garantía, estamos garantizados la salvación. ¿Y qué es? Es la presencia del Espíritu Santo. En ocasiones las marcas de propiedad se usan para marcar una propiedad, o también en la adoración de deidades. Marcado y autenticado como heredad de Dios. Es la idea del sello. Y dice en 2 Corintios 1, 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha, aquí está la doctrina del sello del Espíritu Santo, nos ha sellado y nos ha dado, añade otra palabra, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras, dice Robertson, continúa explicando aquí, arabón en griego, en común en los papiros, como dinero o prenda por la compra de una vaca, o en el depositado como prenda por la dote de una esposa. Pero en el Nuevo Testamento, solamente aquí, 5:5 y en Efesios 1:14 y en 2 Corintios 1:22, es una parte del pago de la obligación total. O sea, las arras viene siendo como un depósito, ¿verdad? En un momento yo fui a comprar un van, un carro aquí en los Estados Unidos. Y cuando eso, firmé todos los papeles y me pidieron por un depósito. Pero el momento que yo di el dinero y yo firmé y entregué ese contrato, ese van, ese carro, ya era mío. Aunque di un depósito para que me sostenieran, tuvieran ahí ese carro, no se lo fueran a vender a alguien. En un sentido, el arabón, las arras, lo cual es el Espíritu Santo, viene haciendo como un depósito, garantizando que esa marca que tenemos en nosotros, que es el Espíritu, es algo válido, es eterno, que es garantizado, que es por los siglos de los siglos. Entonces él dice que es una parte del pago de la obligación total. O sea que Dios está obligado. Él mismo se ha obligado, ¿verdad? Como lo hizo con Israel en el Antiguo Testamento, que sigue siendo el pueblo de Dios, aunque en esta era solamente los judíos mesiánicos han conocido a Jesús como el Mesías, pero Dios no ha terminado porque Él está obligado por su pacto con Abraham, Isaac y Jacob de cumplir sus promesas hechas en el Antiguo Testamento a la nación. Bueno, en la misma manera, en Cristo, Dios está obligado entonces a ser tu Dios por toda la eternidad. Entonces, es Dios, dice Pablo, quien ha hecho todo esto por nosotros, dice este comentarista, y Dios es la prenda, me gusta esa palabra, Dios es la prenda de Pablo de que Él es sincero. Estas arras del Espíritu en nuestros corazones son el testimonio del Espíritu de que somos de Dios. Las arras que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo son similares al anillo. Piensa en el anillo que el novio entrega a la novia como que señal de compromiso. Son la garantía de un pacto. Viviatodo.com. Entonces, es importante que ustedes entiendan por qué es que Dios merece toda gloria, toda alabanza, todo honor, toda nuestra dedicación, toda nuestra entrega, porque el Dios Trino nos ha salvado y el Padre debe ser adorado, el Hijo debe ser adorado y el Espíritu Santo también debe ser adorado en nuestras vidas. Entonces, adoremos al Espíritu. La adoración trinitaria, ¿verdad? Adoremos al Padre por su elección, adoremos al Hijo por su redención y adoremos al Espíritu por su sello. Después continúa Pablo en el capítulo 1, 15 a 23, una oración preciosa por Pablo que dice que
como a menudo a la epístola a los Filipenses también tiene esta característica de recordar a los hermanos, pero dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría. De la manera que debemos orar los unos por los otros. No solamente cuando estamos enfermos y estamos teniendo problemas, pero para que Dios nos dé sabiduría para la vida y de revelación o de iluminación. Esa palabra a veces nos confunde un poco. No hay ninguna nueva verdad que Dios está revelando a toda la iglesia. Es más la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entendemos lo que ya Dios nos ha dado y es como una revelación. Entendemos el texto, tenemos la revelación inspirada de Dios delante de nosotros. Y Pablo dice, estoy orando para que el Padre de Gloria os dé un espíritu de sabiduría. Y todos necesitamos orar los unos por los otros para vivir una vida sabia delante del Señor que glorifica al Padre, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y dice, ¿para qué? Nos da 3 razones. Para que sepáis cuál es, primero, que la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza para aquellos que han sido llamados como hijos de Dios. Segundo, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Qué significa esa herencia? ¿Por qué se le llama riqueza a esa gloria? ¿Qué implica? Y después dice, ¿y cuál es el superimente grandeza del poder de Dios para con nosotros lo que creemos? Yo creo que más y más como iglesia, como creyentes, tenemos que mirar al poder de Dios, a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo para actuar. ¿Qué es lo que solamente Dios puede hacer? Usted puede orar, usted puede prepararse, pero si Dios no se mueve, si Dios no entra en mi vida, en mi matrimonio, en mi iglesia, en este país, en su país, y se mueve con su poder, no puede haber transformación. Entonces dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, o sea, el poder que ejercitó Dios para levantar al Hijo de la tumba, dice, ese poder está en nosotros. Y nos resucitó de entre los muertos, una resurrección que espiritual. Colosenses 3 habla de esto también, resucitándolos de los muertos y sentándolos a la diestra, o la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, hablando de Cristo aquí, y sentándolo a Él a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Pero Colosenses 3 dice de la resurrección que ya usted y yo hemos experimentado. Y ahora dice la oración de Pablo por los Efesios, dice el cual está sobre todo principado y autoridad y cualquier poder y señorío. Entonces esto viene muy en el contexto de la adoración, de la adoración a Diana, de los diferentes templos idólatras que habían ahí, del imperio romano que gobernaba ahí, ¿verdad? Dice aquí Pablo que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo sino también en el venidero. Me recuerda mucho Filipenses 2, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 2, y ya se nos va el tiempo, ya son las 8. Efesios 2, del 1 al 10, una sección preciosa que habla de la salvación por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa frase, muertos en nuestros delitos y pecados, también se ha interpretado de diferentes maneras. Esas son porciones que vamos a mirar cuidadosamente, detalladamente, cuando hagamos la doctrina de la salvación. Pero dice que Dios hizo algo cuando estábamos en este estado de estar muertos, dice, en delitos, en nuestros pecados, o sea, separados de Dios, en los cuales anduvimos en otro tiempo. O sea, ese patrón debe caracterizar nuestro pasado, no el presente. Y él va a tocar en esto en el capítulo 4 un poco, pero vivimos de esta manera, separados de Dios, en pecados, en delitos. Pero Cristo está en nosotros y nuestra manera de vivir debe de ser diferente.
en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Lo que el mundo hacía, yo lo hacía. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted se ha preguntado por qué las personas actúan de la manera que actúan, por qué la cultura está como está. Bueno, aquí está la respuesta. El espíritu que está operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, o sea, no había nada en nosotros, sino por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, vida eterna, vida espiritual, juntamente con Cristo. Introduce esta doctrina, que somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos ha resucitado. Y asimismo nos hizo sentar, segunda frase otra vez aquí, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Si usted cree que las obras son parte de la salvación, que usted tiene que contribuir algo para su salvación o para permanecer salvo, porque sin obras usted no puede ser salvo eternamente, lea este texto bíblico antes de acostarse a dormir esta noche 100 veces. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No fue de ustedes antes, no es de ustedes ahora, no es por nada que usted contribuye en el presente o en el futuro. Pues es que es un don de Dios. La salvación es un Dios. O sea, todo lo que Dios hace para salvarnos es un regalo de Dios y no basado en usted. No por obras. Más claro que esto no puede estar, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya o creación de Dios. Poema de Dios es la palabra usada en original. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos salvos no por obras, sino por medio de la fe, pero para que nadie se gloríe, es por la gracia del Señor. Pero ahora salvo, hay una obra que Dios quiere que usted desempeñe en esta trayectoria de la vida, en su iglesia, donde usted esté como pastor. Y a veces, cuando nos desanimamos, estos textos son de tremenda ayuda y de bendición. Que hay obras que Dios quiere cumplir a través de mi vida, que Dios no ha terminado conmigo. Que el momento que yo cierre mis ojos aquí en la tierra, ha terminado mi obra. Pero hasta ese momento, Dios me está usando y me va a continuar usando como Él quiera. Y a ti también. ¿Por qué? Porque somos poema, creación, una forma de arte que Dios ha creado, ¿verdad? En sus propósitos eternos. Y es creado según la persona de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Habla de un solo pueblo en Cristo. No voy a leer esta porción, se me va la voz y se me va el tiempo. Efesios 2, es precioso lo que habla ahí, comparte el apóstol. Efesios 3, del 1 al 21, el libro dice que en este capítulo Pablo habla del misterio del cuerpo de Cristo, compuesto tanto por judíos y gentiles como miembros iguales, lo que estaba de acuerdo con el eterno propósito de Dios. Termina ese capítulo, Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria. ¿Qué es lo que pide otra vez Pablo? Es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados
y sentados en su amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Dios por nosotros y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo. En Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 4 al 6 es la segunda división de la carta, es la sección práctica, ¿ok? El libro dice, en esta sección de aplicación práctica de Efesios, Pablo da instrucciones detalladas de cómo poner en acción la posición del creyente y las bendiciones espirituales que posee en Cristo. Pablo menciona 5 áreas principales en las que se debe reflejar quién es el creyente y qué hace, y qué hace el creyente. Entonces, comienza diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis o que vivan como es digno de la vocación o llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y fíjense, él dice aquello que nos une, que hay solo un ¿qué? Cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Estas son doctrinas fundamentales, mis hermanos, que nos unen a todos como cristianos conservadores, cristianos evangélicos. Pero note que tengamos cuidado en no permitir que doctrinas secundarias nos dividan como hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Pero doctrinas fundamentales, Él nos da cuáles son las doctrinas fundamentales. Hay otras, pero habla de que hay un cuerpo, hay un espíritu, tenemos una esperanza como creyentes. No hay varios señores, hay un Señor de señores, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre. Entonces, Efesios 4, el 11 al 13, habla de líderes llamados para edificar a la iglesia. Y dice, ya él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice que Dios mismo constituyó algunos líderes claves en la iglesia para ayudar a la iglesia a crecer. Dice a fin de perfeccionar a los santos. Y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos dice hasta dónde, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, o sea, hasta que el Señor venga por su iglesia. La tarea de los líderes en la iglesia es perfeccionar o preparar. Cardatismo, la idea de la palabra es remendar o restaurar. En una cardatismo es aplicado a la acción de volver un hueso a su lugar. El término también es usado para remendar las redes y en Gálatas 6:1 de restaurar a una persona caída. Así dice o explica el comentarista Wood. La idea entonces es de hacer ajustes necesarios para estar preparados para el ministerio, dice Marvin Vincent en sus estudios de la palabra en el Nuevo Testamento. El propósito, o sea, la naturaleza del trabajo para la obra del ministerio es la palabra diaconía, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, es la meta del trabajo de los líderes. Y dice la Nueva Versión Internacional, a fin de capacitar, me gusta esa traducción, a fin de capacitar, perfeccionar, capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El uso de los dones en la iglesia, dice Anders, diversos dones crean y edifican a un cuerpo en unidad. Esta unidad está en la fe y el conocimiento de Cristo. Cristo no trata de edificar superestrellas en su reino. Wow.
pastores, podemos hablar ahí, ¿verdad? No estamos buscando ni queremos ser superestrellas. Tengamos cuidado, ¿verdad? De autoglorificarnos, de exaltarnos a nosotros. La luz debe brillar sobre Jesús, no sobre nosotros. Cristo no trata de edificar superestrellas en su reino con una fe superior o un conocimiento superior. Trata de edificar una iglesia unida en su fe y conocimiento. Cada miembro se construye hasta la madurez. Por eso que usted está tomando este curso. Por eso que usted, pastor, que a lo mejor sabe mucho de esto, lo está tomando. Por eso usted, hermano, líderes de la iglesia, están tomando este curso. Porque entendemos que la perfección es Cristo. El hombre perfecto es Cristo. Y que queremos continuar aprendiendo y conociendo de Él por medio de su palabra. Entonces lo podemos amar más, obedecer. Todos han de alcanzar la plenitud de Cristo. La meta de la iglesia es que cada miembro y por lo tanto toda la iglesia muestre al mundo todos los atributos y cualidades de Cristo. Entonces la iglesia será verdaderamente el único cuerpo de Cristo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a mirar esto que preparé hace años atrás, los dones de Cristo para la iglesia. Y vamos a mirar en qué sentido cada uno de estos líderes existen todavía en la iglesia. Porque dice aquí la palabra que él mismo, que Dios mismo constituyó a unos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cuando miro el apostolado hoy, no es igual que cuando estaba Pedro y Juan, ¿verdad? El pastor Marlin hizo un buen trabajo en explicar esto. Pero hoy en día una persona que pudiese llamarse apóstol o por lo menos sentir que tiene este llamado apóstol, aunque no use a lo mejor la palabra, el rol de esta persona de apóstol, la palabra apostoli o apostelo, alguien que es enviado con una misión, es la idea, inicia nuevas áreas de ministerio. Esta es la persona que tiene una visión de extender. El concepto es extensión en el reino. Y crea esa conciencia. El director de nuestro seminario, el pastor Fernando, yo creo que tiene este don de apostolado, porque tiene tremenda pasión para ver que las iglesias son iniciadas, sembradas, que nos estamos extendiendo, ¿verdad? Y crea esa conciencia en nuestro seminario y en nuestra iglesia. Es uno de los pastores de nuestra iglesia aquí en la Florida. Hay una urgencia de extensión geográfica. Sí, me alegro que personas están viniendo a los pies de Cristo aquí, cerca de mí, pero hay otros que necesitan también conocer al Señor. Tenemos que seguir extendiéndonos, sembrando, iniciando nuevas obras. Y entonces la expresión viene siendo nuevas iglesias. Este es el apóstol. Dice Efesios 2, 19, 20, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En ese sentido no tenemos apóstoles hoy que están echando un nuevo fundamento para la iglesia, una nueva revelación por medio de la palabra inspirada o revelada. Eso no lo tenemos ya. Si usted se considera como apóstol, solamente le pido que usted estudie el texto, hable conmigo, hable con otras personas, pero si tiene este concepto autoritativo de revelación, no creo que en este momento tenemos esa clase de don en la iglesia. Dice 2 Corintios 12, 12, una característica de aquellos apóstoles. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Los primeros apóstoles fueron testigos de la vida de Cristo. Apóstoles como Bernabé caminaron con otros apóstoles que vieron a Jesús. Los apóstoles recibieron revelación de Dios para infundir enseñanzas fundamentales a la iglesia de Cristo. Los apóstoles hicieron señales y prodigios para confirmar el mensaje de Cristo que predicaban. Los apóstoles echaron el fundamento doctrinal de la iglesia. Los apóstoles hoy continúan en su capacidad de extender la frontera del mensaje del evangelio
Los apóstoles hoy no tienen autoridad que une y somete a todos los creyentes en todo lugar a su palabra o dicha revelación. Entonces, este es el apóstol. El concepto sería extensión. Entonces tenemos al profeta. El profeta es la persona que a lo mejor no se llama profeta, pero una persona muy sensible al Espíritu de Dios y escucha de Dios sobre situaciones específicas, siente que Dios le está indicando algo sobre un individuo, sobre algún asunto y lo comparte. No lo comparte de una manera autoritativa, sino simplemente siento del Señor que debo decirte esto a ti. O en oración sentí esto que Dios me estaba diciendo. Vamos a confirmarlo en oración, vamos a confirmarlo en tu experiencia con otras personas, ¿verdad? Pero siento la necesidad de decirte esto. El profeta tiene tremenda conciencia de obediencia. Tiene una manera de confrontar el pecado, urgencia para vivir una vida cristiana pura, que sea real, llamado al arrepentimiento, para que la iglesia camine en santidad. Tengamos cuidado si tenemos este don o nos sentimos como tenemos algo de profeta, porque a veces la manera que comunicamos en nuestra pasión puede dar un concepto de gloria o glorificación propia. Hagámoslos naturalmente, hagámoslos con seriedad y sinceridad, firmeza, pero con amor. Y el concepto aquí es de integración, o sea, de integrar lo que la palabra de Dios dice, no cognitivo solamente, sino aplicación, manera pragmática en nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir lo que estamos predicando? Esa persona que tiene tremendo amor por el Señor y pasión por la palabra y para vivir una vida que glorifica al Señor. Una persona que se ve y se sabe en su vida pública y hasta que sabemos en su privado, tiene sinceridad de valores, de fe en su vida y desea eso para la congregación. ¿Quién es el evangelista? Bueno, el concepto aquí es expansión. No solamente extensión en el sentido geográfico, pero expansión. Esta es la persona que tiene tremendo amor por los vecinos, por la familia, predica el evangelio. Si puede predicar, casi siempre está predicando algo que tiene que ver con el evangelio de Cristo. Billy Graham, que fue un tremendo evangelista, no a lo mejor el mejor predicador, pero algo como Luis Palau, posiblemente Luis Palau era mejor predicador que Billy Graham, pero Billy Graham era usado por el Señor, era ungido por el Señor, pero sus mensajes eran simples y siempre tenía que ver con llamar al pueblo que estaba reunido ahí al arrepentimiento, a reconocer sus pecados y recibir a Cristo como Salvador. Entonces, el evangelista es esa persona que tiene conciencia de conversión y quiere que haya sumar los convertidos en la iglesia y en la comunidad. Y hay urgencia que hoy es el día de la salvación. No deje para mañana, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación. Y tiene influencia sobre un círculo, de su propio círculo de influencia. La persona escucha, tiene palabra, ¿verdad? Para llamar a las personas a conocer a Cristo y seguirlo. Y es una persona usualmente altamente relacional. Se relaciona bien con las personas. Tiene buen carácter, habla con las personas, ama a las personas. Me recuerdo Cristo que cenó con los pecadores y era criticado por eso, ¿verdad? Pero la gente lo amaba porque tenía compasión, empatía, simpatía para las personas, ¿verdad? Y quería entonces que la persona viniera al arrepentimiento, como dice Lucas capítulo 15. Este es el evangelista. El pastor. No todos los que son pastores hoy tienen el don de pastor. Algunos pastores hoy tienen más el don, otro don, pero no el pastor, no tiene el don de pastor. Y lo están haciendo porque es la oportunidad que tuvieron, creyeron que es lo que deben de hacer. Y no es tanto que el pastor no se caracteriza en poder enseñar, porque dice que el anciano o el obispo o el pastor debe ser apto para enseñar. Aunque a lo mejor no tiene el don de la enseñanza, pero sí es apto para enseñar. No es que no pueda enseñar, sino que no tiene esa compasión, ese cuidado, ¿verdad? De que un pastor, o lo que en sí implica este llamado.
el pastor y el concepto es cuidado, es conciencia de misericordia y compasión, se preocupa por la congregación. Es un pastor, el pastor cuida de sus ovejas, tiene compasión por ellos. Alguien está sufriendo, ahí están tocando la puerta para ver qué pueden hacer por él, para orar por él. Y yo creo que muchas iglesias hoy son dirigidas por personas, hermanos, que no tienen el llamado de ser pastor, tienen otro llamado. Y a veces la iglesia sufre porque no tiene este aspecto pastoral, ese cuidado pastoral. Cuando tal pastor se encuentra en esa situación, creo que, pastor en comillas, debe entonces tratar de incrementar el liderazgo a su alrededor, que puede entonces suplir aquello que él no puede hacer porque no tiene el llamado. Algunos pastores están tratando de hacer diferentes cosas y no pueden. Un pastor va a ministrar, va a aconsejar y va a predicar. La administración de una iglesia es fundamental. Poder tener cuidado y compasión y aconsejar y estar ahí con lo que sufren es importante. Y poder predicar también. Pero a veces es bien difícil encontrar que una persona tenga la manifestación de ese don de poder administrar muy bien, poder ser buen consejero y también ser buen maestro predicador. Entonces, el problema es que a veces tenemos hermanos que aman al Señor y aman la grey, pero les es difícil ejercitar este don del pastorado, porque en sí no es lo que Dios le ha llamado, lo llamó a otra cosa, pero está sirviendo como pastor en la iglesia local. Entonces, ese es el concepto. Entonces, el maestro, el concepto ahí de maestro es uno de explicación, como lo que estoy haciendo yo ahora, ¿verdad? Queremos explicar, tenemos sed por la palabra y queremos comunicarla, queremos eh, expresarla de la mejor manera que podemos nosotros con nuestras limitaciones, ¿verdad? Y con el don que Dios nos ha dado para que el pueblo pueda entender, que se le abra el entendimiento y pueda aplicar y decir, oh, eso es lo que significa y lo pueda aplicar a su vida. Gran deleite en esto, ¿verdad? Entonces el maestro, conciencia de verdad, quiere conocer la verdad, quiere desmenuzar un texto bíblico, quiere conocer la profundidad de la palabra, el orden gramatical, la teología que está ahí, el contexto, quiere meterse a profundo, ¿verdad? Urgencia de enseñar la verdad de la palabra de Dios. Debe de tener claridad de la Biblia, pero comprensión de la palabra de Dios también, y después llevarlo a una aplicación también. Entonces, estos son dones que Dios ha dado a la iglesia para la preparación, la edificación, la capacitación de la iglesia, para que la iglesia haga la obra del ministerio. Entonces, la idea no es que estos líderes fundamentales hagan todo en una iglesia, sino que le den a los otros la bendición de ser capacitados, conozcan sus propios dones y puedan ellos contribuir al crecimiento en la palabra, en la iglesia local. Así que tenemos al apóstol, al profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. En el griego hay la posibilidad que el pastor maestro esté unido en un mismo llamado, pastor maestro. Lo he querido dividir en esta noche para ustedes, pero muchos creemos que es pastor maestro, pero algunos tienen ese llamado al maestro de ser maestro un poco más que el pastor en sí, que tiene ese corazón de apacentar, cuidar de las ovejas. ¿Okay? Entonces dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. O sea, estos dones han sido dados a la iglesia para edificar, preparar, capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes, que hoy somos y mañana no somos, que somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que, hermanos, vamos a terminar aquí. Tengo mucho más en el libro de Efesios. Esto debe ser, este libro, igual que Colosenses y todos los libros que hemos hecho, debe ser estudios que hacemos en dos partes por la cantidad de tiempo que nos toma. Las últimas semanas, los estudios que hemos ofrecido han sido casi de 2 horas, porque ha sido bien importante cubrir mucho de lo que está aquí, pero llegamos solamente hasta este capítulo 4. Hay mucho más en lo que está en el capítulo 4, capítulo 5 y después el capítulo 6, pero vamos a terminar aquí en este momento.
Y déjeme llevarlos entonces aquí al final. Déjame ver dónde estamos. Aquí algunas preguntas. Ok. Entonces, preguntas para dialogar. Pensé que a lo mejor la mejor manera de hacer esta parte es que cada uno de nosotros que enseñamos a hacer algunas preguntas nosotros para facilitar la pregunta que ustedes quieren hacer. Entonces, le di dos preguntas básicas. ¿Cómo le ayuda como pastor o líder una o más de las enseñanzas de esta epístola? O segundo, ¿qué pregunta tiene sobre el significado de algún pasaje en esta carta, en esta epístola? ¿Cómo le ayuda como pastor o líder una o más de las enseñanzas de esta epístola? Sea breve en su comentario, o qué pregunta tiene, sea breve en la pregunta que usted hace. ¿Ok? Así que vamos a entonces a stop sharing. Ok, vamos a ver. Estoy tratando de salir aquí. No sé. Share. I want to stop sharing. Quiero parar y no veo cómo puedo parar aquí. Deme un momento, hermano, por favor. Oh, boy. Okay. All right. Bien, hermanos. Entonces ya son las 8:30. Vamos a abrirlo si tiene alguna pregunta ahora en lo que hemos compartido, como le dije anteriormente, algún comentario, alguna pregunta. Abre su micrófono, haga la pregunta. Veo a mi hermano Frank allá en El Salvador. Qué lindo, qué bueno verlo. Bendiciones. Pastor Pedro, Sofía. Bien, hermanos, ¿tiene alguien alguna pregunta, comentario? Si no terminamos en esta noche con este estudio, ahora es el momento. Abran su micrófono. Si quieren hacer la pregunta, encienden el micrófono y pueden hacer la pregunta. Buenas noches, hermano. Aquí les saluda Sofi López de El Salvador. Solo quería avisarte que me encanta Efesios, la carta de Efesios, porque ayuda cuando uno está presentando el Evangelio. A mí me gusta enseñarle a la gente a dónde dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. Una cosa es decirle y otra cosa es enseñarle que la palabra de Dios lo actualmente dice. Yo lo uso mucho para eso. Amén. Qué bueno, gracias. Gracias por ese comentario. Bien, ¿alguien más? Hay muchos grupos y hermanos que están reunidos en esta noche. Dios le bendiga. Bien, bien. Hola. Gilson de este lado, vengo de parte de Joel y quiero hacer una pregunta que no entendí muy bien sobre el apóstol. Diga. Escuché como que dijo que ya los apóstoles no están, entonces no sé si escuché mal o qué. No escuchó correctamente la posición mía. Yo entiendo que hay iglesias que enseñan que sí hay apóstoles hoy. Yo tengo mucho cuidado y el pastor Marlon habló también al respecto. Pero la manera que yo escucho, a menos que yo no entiendo bien lo que se está enseñando, pero he escuchado suficiente para decir que la manera que hoy se está enseñando que hay apóstoles hoy es que para muchos hay una nueva era apostolado de hombres y mujeres, pero hombres que tienen una autoridad muy similar a la misma autoridad que tenían los primeros apóstoles, aquellos que siguieron a Cristo y los que vinieron después, como digamos Pablo, y que la era, para mí muy significante, que la era del pastor o de los pastores ya no es necesaria, no es tan necesaria. El pastorado tiene que someterse al apostolado o a aquellos que son apóstoles. Y eso lo he vivido yo aquí en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, donde básicamente la persona que se llama apóstol tiene tal autoridad que todos los pastores básicamente lo que diga el apóstol es lo que ellos hacen en su iglesia.
Y yo, mi hermano, no encuentro eso en la palabra de Dios. No encuentro esa autoridad dada al apóstol para hoy. Dice aquí que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esa autoridad era fundamental, o sea, era para la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque recibieron revelación de Dios y echaron el fundamento. Los prodigios, las señales que hacían, como dice 2 Corintios 12:12, era para atestiguar o para confirmar el mensaje que estaban predicando. O sea, los milagros que Cristo hizo, como Juan dice, era para confirmar o revelar de que Él era el Mesías. Y los milagros, prodigios, señales que los profetas hacían en el Nuevo Testamento o en la primera, al principio de la iglesia, era para confirmar que el evangelio, el mensaje del evangelio que estaban predicando era auténtico, era veraz. Entonces, ya que tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación máxima del Señor, no necesito ninguna nueva revelación para la iglesia entera. Entonces, dependiendo de lo que usted, si usted tiene esa posición, sostiene como un apóstol, que es un apóstol. Pero yo le estoy comunicando lo que yo he visto aquí en los Estados Unidos y oigo que existen en muchos lugares, que hay personas que tienen autoridad sobre las iglesias y tienen aún revelación que Dios le da para toda la comunidad cristiana y que el pastorado se debe someter a ese apóstol y seguirlo a él. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo. Si usted o otros hermanos tienen esa posición, simplemente sigan trabajando el texto, estudien bien el Nuevo Testamento y tal como yo y usted y todos tenemos que estar seguros de que lo que yo practico, lo que ustedes practican, compagina, encuentra fundamento en la palabra de Dios, en su revelación. Muchas gracias, hermano. Bien, Buenas ¿alguien más? noches. Buenas noches. Amén, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Alina de República Dominicana, San Francisco de Macorís. Pastor, una pregunta. Hablaba con que era maestro de escuela bíblica. Sí, uno de los Bluetooth se me apagó ya. Si se escucha. Dice que los profetas solo llegan hasta Juan. El otro día decía, en la iglesia no hay profeta. Solo llegaron hasta Juan. No, hay varios profetas que encontramos en el libro de los Hechos. Habían profetas. Y después Pablo. Recuerda que Juan, el ministerio de Juan el Bautista fue alrededor del año 30 en la era de Cristo. Cristo muere en el año 33 después de su nacimiento. Y la carta a los Efesios fue escrita al año 61. Entonces, 30 años más tarde, Pablo está hablando aún todavía de profetas que existían en la iglesia en el primer siglo. Entonces, y Hechos también habla de diferentes profetas que le alertaron a Pablo acerca de su misterio y dónde ir y dónde no ir y lo demás. O sea, habían otros profetas también aparte de Juan el Bautista. All right. Muchas gracias por esa pregunta. ¿Alguien más? Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, amado pastor. Gracias. Lo propio. Hablamos de aquí, de República Dominicana, específicamente provincia San Pedro de Macorís, municipio Consuelo, Iglesia Bíblica Cristiana IBCC. Pastor Arturo. Saludo al representante nuestro allá en San Pedro de Macorís, mi amigo Arturo, pastor. Sí, amado, no sé si recuerda que cuando usted estuvo con nosotros, le estuvimos mencionando algunas de las estrategias que utilizamos y ayer nuestro grupo se reunió como de costumbre y estábamos hablando sobre cómo debemos de decir cuando sentimos que el Espíritu Santo nos dice algo, porque ya las revelaciones nosotros las tenemos en la Biblia y no encontrábamos como la palabra a utilizar, porque no podemos decir, bueno, el Señor me habló. Sabemos que ese término no lo podemos utilizar, pero hoy, gracias al Señor, ya estamos claras de que podemos utilizar
el Espíritu Santo nos ha iluminado cuando sentimos alguna inquietud y le estamos orando al Señor, el Espíritu Santo nos ha iluminado, ya tenemos dominio de ese término, para no utilizar, nos ha revelado, porque ya tenemos las revelaciones en la Biblia. Agradezco al Señor por su vida y esperando que el ministerio continúe creciendo en el nombre de Jesús. Muchas Hermana, gracias. hermana, yo me recuerdo de usted, le tomamos un video y usted compartió la visión y el ministerio suyo. Que Dios le bendiga ricamente. Entonces, Amén, pastor. solamente para explicar, nosotros usamos la palabra revelación muchas veces para querer decir iluminación, pero técnicamente, teológicamente, la palabra revelación es algo que tiene que ver con lo que la Biblia ya es, la revelación de Dios, o entender lo que ya ha sido revelado. Esa es la manera que entendemos la palabra revelación, no una revelación nueva de algo que se le añade a la palabra de Dios, sino cómo podemos entonces aplicar la palabra de Dios. Es iluminación. Estoy leyendo un texto bíblico y el Espíritu me ilumina. Puedo entonces entender lo que ya está revelado. Entonces tengan cuidado cuando hablen, no, el Señor me reveló, el Señor me... No. Bueno, yo quiero saber lo que está en la palabra de Dios. Para mí, de nuevo, hablo para mí y para nuestro seminario. Algunos de ustedes tienen una perspectiva diferente y yo la respeto. Pero nosotros creemos que la revelación completa está en Cristo y en la palabra del Señor. No hay ninguna nueva revelación, pero que sí que el Espíritu Santo me ilumina para entender y después aplicar la palabra de Dios a mi vida. Así que gracias. ¿Alguien más? Muy buenas preguntas. Pastor Roger, tengo una pregunta aquí, una aclaración, por favor. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso cuando en Apocalipsis 2:4 el Señor le hace una amonestación por su conducta, por toda su irregularidad? Inclusive me da de referencia el capítulo 2 de Éfeso, del 1 al 7 y el 4:14. Me da de referencia. Gracias, hermano. Gracias. La iglesia de Éfeso es una iglesia muy completa, pero parece que fue muy activa en el ministerio, en los quehaceres ministeriales, y dejaron su primer amor o su entrega al Señor, al Evangelio. Dice el Señor que tenía que regresar a hacer las primeras obras. Entonces, es una iglesia donde habían creyentes, por supuesto, pero aunque era una iglesia completa en muchos sentidos, carecía de algo fundamental, que es el amor hacia el Señor, la intimidad con el Señor, el saber que todo comienza con nuestro caminar con Cristo para su gloria. Pero si usted analiza bien ese pasaje de Apocalipsis capítulo 2, esa iglesia tenía muchas cosas que quisiéramos nosotros que nuestra iglesia tenga hoy en día, pero el Señor le dijo, te falta una cosa, y es que has perdido tu primer amor, tu entrega a Cristo, tu entrega al Evangelio, a la predicación, y se concentraron en lo que una iglesia grande se concentra, en cosas que tenemos que hacer, y la comunidad, y esto, lo otro, y dejamos de depender del Señor, de intimarnos con Cristo, de recordar que el poder reside en esa relación que tenemos cotidiana con el Señor. Y perdieron, y el Señor le da algunas advertencias bien grandes, y se la está dando a los cristianos, porque el mensaje del capítulo 2 y 3 a Apocalipsis son a las iglesias, son a cristianos, no son a personas no cristianas, son a personas regeneradas. Y en la historia, porque él le dice, voy a apagar la luz que tienes. Y en la historia, sabemos que la iglesia de Éfeso llegó a su fin en el siglo V, dejó de existir, Dios la quitó, la cerró y ya no continuó. Entonces, muy, muy importante ese mensaje ahí de Apocalipsis capítulo 2. All right, ¿alguien más? Ya se nos va el tiempo. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí conectados. Me alegro verles, hermano. Pastor, bendiciones allá en la República Dominicana. Yeah. Sí. Bueno, lo que uno puede entender es que la revelación bíblica toda es profética. La iglesia, cuando es de sana doctrina, es una iglesia apostólica.
Ahora, el apostolado de hoy siempre está involucrando jerarquía, poder. La mayoría de esas personas siempre ostentan cierto poder, y la iglesia del Señor, siendo Cristo la cabeza, su paternidad es horizontal, no jerárquica ni vertical. Entonces, yo entiendo que la iglesia que se mantiene en la doctrina de Cristo, siendo Cristo la cabeza y manteniendo todos un liderazgo basado en el servicio, en el amor, en la humildad, yo creo que tenemos más éxito, porque la mayoría de esos ministerios apostólicos siempre terminan haciendo cosas que luego resultan escandalosas y cuestionables. Entonces, Por lo menos en muchos, ¿verdad? En muchas de las veces que vemos eso, ha resultado en eso que usted dice ahora, en muchos casos. sí. Así que muchas gracias, pastor. Lo dijo mejor que yo. Muchas gracias. Bendiciones. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a terminar. Ya son las 8:45. Que Dios le bendiga. A lo mejor el año que viene hacemos Efesios en 2 partes para poder cubrirlo todo, pero que Dios le bendiga ricamente. Los quiero a todos. Algunos de ustedes los vamos a ver en este año, a otros los vamos a ver el año que viene. Espero estar ya en Colombia el año que viene para la graduación. Ricardo, prepárate para la graduación. Y que Dios te bendiga a ti, a Pastor Leo, Leonardo y los demás. Así que bendiciones a todos en los diferentes países, allá en Ecuador. Muchos cariños. Los voy a ver a ustedes en agosto, cuando estemos allá. Nicaragua, allá estaremos en junio. Así que muchas bendiciones. República Dominicana, 2 veces en septiembre y en octubre, 2 viajes consecutivos a la República Dominicana. Así que muchas bendiciones hasta que nos veamos otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por mis queridos hermanos. Que tú les bendigas ricamente, Señor. Gracias en esta noche por el estudio de la palabra tuya, y que podamos continuar regresando a esta gran epístola, Señor, y que tú sigas edificando nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios le bendiga y buenas noches a Claro todos. que sí, pastor. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Amén. Bye bye. Bendiciones. Bendiciones. Salvador, Dios bendiga el Noche, igual a muchas gracias, todos. pastor. Un buen Bye día. bye. Hermanos. Buenas Esther, noches. hermana Esther, bendiciones allá en Perú. Que Dios le bendiga, hermana allá. Buenas noches, Bendiciones. pastor. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Dios les bendiga. A usted también, hermana. Bendiciones, pastor. Gracias.